Increíble rescate. Descubre cómo salvaron a una vaca de una sorprendente serpiente gigante. Los días en la finca de Juan eran un mar de rutina y amor, un delicado equilibrio entre el sudor de la tierra y las risas de sus hijos. La herencia de su familia pesaba sobre sus hombros como un caparazón, cada surco de tierra era un recuerdo de generaciones pasadas. Sin embargo, el ahora se tornó en una pesadilla cuando, al caer la tarde, Luna, la vaca más fiel, desapareció. El corazón de Juan se hundió en su pecho mientras gritaba su nombre, el eco repitiéndose en el silencio de los campos. Cruzando los caminos bien conocidos, la angustia lo llevó a acelerar el paso, gritando desesperadamente por Luna. Los ojos de sus hijos, grandes como platos, reflejaban miedo e incertidumbre. A medida que la luz del sol comenzaba a desvanecerse, su mente se llenó de dudas, cuestionando si lo había hecho mal al salir solo a buscarla. En el fondo, un miedo más profundo se enredaba en su ser. Su padre, don Salvador, siempre había dicho que un hombre de familia no se adentra solo en el bosque. Las enseñanzas de don Salvador resonaban en su mente: los hombres de nuestra estirpe deben ser valientes, Juan. La familia es primero. El peso de la tradición lo asfixiaba. Cada paso que daba, cada grito que lanzaba al aire, se combinaba con el temor de fallar no solo en rescatar a Luna, sino en vivir a la altura de lo que su padre esperaba de él. ¿Qué haría papá en este momento? La imagen de don Salvador, con su mirada firme y su voz autoritaria, lo atravesó con un calambre de dolor. Si no encontraban a Luna pronto, su familia sufriría al ver la tristeza en los ojos del ganado y la desesperanza en los de los niños. Esa imagen lo atormentaba sin piedad. Cuando se adentró más en el bosque, sus pasos resonaban en un silencio opresivo que aumentaba su ansiedad. Y entonces lo vio, una serpiente, tan grande como un tronco de árbol, enredada ferozmente alrededor de Luna. La vaca agitaba su cuerpo, asustada, y Juan sintió que el aire se le escapaba. ¿Debería lanzarse a la batalla por salvar a Luna o buscar la ayuda de papá? Un sudor frío recorrió su espalda, habiendo ya perdido la cuenta de cuántas veces había sentido que estaba a la sombra del juicio de su padre. El conflicto se intensificaba, tramando una red de emociones. Con cada grito de Luna, su conciencia chocaba: no puedo dejarla sola, pero tampoco puedo fallarle a papá. Su mente se aceleraba, su respiración se volvía irregular. El dilema moría en un hilo delgado de duda y desesperación. Él quería ser un hombre verdadero, pero su idea de valentía se encontraba en resistencia, en lucha por lo que ama. Tal era su angustia que, en un momento de desespero, recordó la importancia de la unidad familiar que su padre le había enseñado, el valor de enfrentar las adversidades juntos. Fue entonces cuando una idea resplandeció en su oscura mente: dejar de lado su orgullo y buscar a su padre. Juan se adentró en los pensamientos de lo que se habían perdido, de lo que deseaba recuperar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando la decisión se selló y Juan comenzó a correr hacia el hogar, el viento trajo consigo una ráfaga de esperanza y miedo. La escena en el bosque se quedó impregnada en su mente, un eco de lo que estaba por venir. ¿Podrán padre e hijo unirse y vencer la serpiente antes de que sea demasiado tarde? La presión se sentía incómoda, el tiempo era un enemigo implacable. La oscuridad acechaba, y, en su pecho, el murmullo de su amor por Luna competía con el temor al desencanto de su padre. Todo se tornaba incierto, y el destino de todos colgaba de un hilo delgado. El corazón de Juan latía con fuerza mientras corría hacia la finca. Cada paso resonaba en su mente como un tambor al ritmo de su creciente determinación. Sabía que necesitaba a su padre a su lado, no solo por la fuerza que don Salvador siempre había demostrado, sino por la sabiduría que emanaba de su experiencia. Sin embargo, a medida que avanzaba, también empezaba a cuestionar la percepción que tenía de su padre y su rol en su vida. Al llegar a la casa, la imagen de don Salvador, ese pilar de fortaleza y conocimiento, se dibujó inmediatamente en su mente. Sin embargo, Juan también comenzaba a reflexionar sobre la propia valentía que necesitaba en esta situación.
Quizás no era solo su padre quien debía llevar las riendas en los momentos difíciles. Quizás él también podía ser un líder. Al entrar, encontró a su padre en la sala, con los brazos cruzados y una expresión de preocupación. ¿Qué ha pasado, hijo?, preguntó don Salvador con seriedad. Juan sintió que la presión de ser el hijo del hombre que más admiraba le oprimía el pecho, pero en lugar de ceder a sus temores, respiró hondo y se dispuso a hablar. Luna está en problemas, una serpiente enorme la atrapó en el bosque, dijo, consciente de que la situación era crítica, pero que también implicaba un llamado a la acción. Podía ver en los ojos de don Salvador una chispa de preocupación, pero también de orgullo. Su padre se levantó rápidamente, y juntos se dirigieron al exterior. Durante el camino de regreso a la escena, la urgencia del momento hizo que Juan se sintiera más seguro y fuerte. Cada paso era una afirmación de que él también podía ser la respuesta a los problemas que enfrentaban. El silencio del bosque se volvió abrumador, pero esta vez, en lugar de miedo, estaba preparado para actuar. Al llegar al lugar donde la serpiente estaba retorcida, el corazón de Juan se detuvo por un instante al ver la escena. Luna, atrapada, seguía luchando, y la serpiente la mantenía presa con una fuerza implacable. Don Salvador, al observar a su hijo, notó el miedo pero también la determinación en sus ojos. Era el momento en que Juan debía decidir no solo cómo participar, sino también cómo resignificar su papel en la familia. Voy a distraerla, dijo Juan, haciendo una pausa. Había un nuevo brillo en su mirada. Don Salvador lo miró, sorprendido, pero en lugar de cuestionarlo, lo animó con un gesto afirmativo. Mientras Juan se movía, recordó lo que su padre le había enseñado sobre la astucia y la estrategia. Cuando la serpiente se giró, Juan usó su voz como un arma. Gritó con una mezcla de coraje y desesperación, atrayendo la atención hacia él mientras don Salvador se acercaba a Luna. La lucha era feroz, había un tumulto de emociones, de miedo, pero también de crecimiento. En ese instante, Juan comprendió que no solo estaba luchando por Luna, estaba luchando también por su derecho a ser un verdadero hombre de su familia. Finalmente, su padre logró deshacer la trampa de la serpiente mientras Juan, con su grito de poder, lograba mantenerse firme. El vínculo que se creó en ese momento era tangible, ambos estaban desarrollando una comprensión más profunda de sus roles. Cuando todo terminó, y Luna fue liberada de su captura, Juan sintió una mezcla de alivio y orgullo. La lucha no solo había sido por salvar un animal querido, sino por descubrir quién era en su esencia. Mientras ambos regresaban a casa bajo el cielo estrellado, Juan se dio cuenta de que su percepción acerca de lo que significaba ser un hombre había cambiado. Quizás la lección de su padre no solo residía en ser un pilar, sino también en valorar la altura de cada individuo en la familia, de reconocer que cada uno puede ser un héroe en su propia historia. Con la imagen de Luna rescatada y la unión entre padre e hijo reforzada, una nueva inquietud creció en Juan. ¿Qué otros retos aguardan en el camino? ¿Y cómo los enfrentaré?, se preguntó, sintiendo que el horizonte se abría ante él, lleno de nuevas incertidumbres. Mientras una brisa fresca soplaba, entendió que este solo era el principio de su verdadero viaje. Con el eco de su hazaña aún resonando en su mente, Juan despertó al día siguiente con una sensación renovada. La actuación de la noche anterior no solo había rescatado a Luna, sino que había señalado un cambio en su vida. Mientras el sol bañaba el campo en dorados matices, decidió que era el momento de enfrentar más desafíos y de buscar lugares donde podría aplicar su recién descubierta valentía. Luego de ayudar a su padre con las tareas matutinas en la finca, Juan se encontró con un viejo amigo, Carlos, quien había decidido dedicarse a la apicultura. Desde los primeros días de su infancia, Juan admiraba el empeño de Carlos por aprender sobre la vida de las abejas y su importancia en el ecosistema. Sin embargo, su ambición lo llevó un paso más allá. Carlos anhelaba participar en un mercado local para vender miel pura, pero no tenía la certeza necesaria para dar el salto. Juan lo escuchó con atención, sintiendo como su propia inseguridad paralelamente se agolpaba en su pecho. ¿Por qué no lo intentas? ¿Qué tienes que perder?, sugirió Juan, sintiendo que su propio consejo resonaba. Observó la duda en los ojos de su amigo y se vio reflejado en ella. Era el mismo tipo de cuestionamiento que había enfrentado frente a la serpiente, la lucha interna con la que había tenido que lidiar para asumir un rol protagónico. Carlos dudó un momento más, pero Juan percibió que algo había cambiado. Quizás necesitas un socio, añadió, una chispa de emoción cruzando su rostro. La idea de formar parte de la apicultura de Carlos le ofrecía una oportunidad única de explorar no solo un nuevo universo de conocimientos, sino también de crear algo tangible que llevara su nombre.
El primer paso fue visitar a un apicultor local que ofrecía clases. Al llegar, Juan sintió que estaba reconciliando dos de sus pasiones, la naturaleza y el aprendizaje. Rápidamente, descubrió que solo poniendo en práctica las teorías que Carlos había compartido podría visualizar realmente el proceso. La práctica tuvo un efecto transformador en Juan, no solo aprendió a manejar las colmenas con destreza, sino que también se dio cuenta de que su voz podía ser un instrumento de motivación y colaboración. Con cada día en la apicultura, el vínculo entre Carlos y Juan se fortalecía. Carlos logró ganar confianza, y para Juan, ver el crecimiento del otro era una fuente de inspiración. Sin embargo, empezó a sentir la presión de su aprendizaje. Aquella realidad lo empujaba a enfrentarse a sus propios miedos sobre el liderazgo. Una tarde, mientras levantaban los panales, Juan se dio cuenta de que el miedo lo seguía acechando, pero esta vez, decidía afrontarlo. Lo que nos detiene es nuestro propio juicio sobre lo que podemos lograr, murmuró para sí. Esa revelación lo llevó a pensar en las oportunidades que había equivocado en el pasado, como no haber hablado antes de sus objetivos y sueños. Sin embargo, el peligro siempre es intangible. Esa noche, cuando el cielo se cubría de estrellas nuevamente, Juan sintió una inquietud más intensa. La apicultura le revelaba una parte de él que aún desconocía, y la crianza podía ser tanto un camino de aprendizaje como de responsabilidad. ¿Y si esto no es suficiente?, cuestionó en un susurro. La incertidumbre lo abrazaba pero, al mismo tiempo, lo empujaba hacia adelante. Se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba y que tendría que enfrentarse a decisiones que probarían los límites de su crecimiento. Estaba preparado para revelar su propia miel al mundo, con la nueva ambición en su corazón. Planes de hacer crecer el negocio de miel surgían en su mente. Sin embargo, la oscuridad también configuraba la amenaza de un rival en la comunidad que no estaba dispuesto a aceptar la competencia. Primero fue la serpiente, ahora otro desafío, pensó, sintiéndose emocionado y nervioso a la vez. ¿Era este el momento de enfrentarse a un antagonista real en su camino hacia el descubrimiento de su propia identidad? El día siguiente amaneció con un cielo gris que parecía reflejar la confusión en la mente de Juan. A pesar de la incertidumbre, esa atmósfera lo instó a movilizarse y tomar decisiones concretas. Sabía que vencer a su rival no sería fácil, y cada paso que daba hacia la apicultura era una apuesta por su futuro. Estaba en el umbral de un desafío que podría definir no solo su proyecto de miel, sino también su propia identidad. Con el sudor perlándole la frente y la adrenalina fluía por sus venas, se dirigió al taller de apicultura con renovado fervor. En su interior, el eco de sus dudas aún resonaba, pero también había una pequeña voz que le susurraba que había llegado el momento de enfrentarse a sus temores. Mientras abría las colmenas, se dio cuenta de que cada abeja que recogía el néctar era una representación de las oportunidades que había dejado pasar. Recordaba a su madre contándole historias de resiliencia, de cómo muchas veces había sido la única que se levantaba a enfrentar la adversidad. Esa herencia ahora flotaba en su mente. Con cada panal que tocaba. Las clases avanzaban, y cada vez se sentía más cómodo. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba, la idea de rivalidad con el otro apicultor, un hombre conocido por su enfoque rígido y competitivo. Sus métodos eran tradicionales y conservadores, y así se resistía a cualquier cambio. Juan comenzó a planear cómo su propio enfoque, más moderno y empático, podría atraer a los clientes y cambiar la dinámica del mercado local. Pero también sabía que debería enfrentarse al de manera directa, algo que aún le provocaba angustia. Durante una pausa, escuchó a Carlos hablar con entusiasmo sobre la idea de promocionar su miel como un producto artesanal, hecho con amor y cuidado. Esa visión resonó con fuerza en el interior de Juan. Se dio cuenta de que la miel era más que un producto, era una historia que debían contar. Era un símbolo de su esfuerzo y crecimiento personal. Entonces, comenzó a elaborar un plan de marketing, utilizando la narrativa de su viaje en la apicultura como el hilo conductor. La idea de presentar su miel en la próxima feria local lo llenó de emoción, pero la sombra de su rival también lo inquietaba. Tal vez sea el momento de confrontar la competencia de una vez por todas, pensó. Sabía que dejarse vencer por el miedo a lo desconocido sería un error. Ciertamente había crecido, pero aún no había alcanzado la plena confianza que necesitaba para sobresalir. A medida que el día de la feria se acercaba, la presión aumentaba. Juan se sentía al borde de un abismo, la posibilidad de fracaso latente, pero también la promesa de éxito. Sabía que era necesario establecer estrategias estratégicas, pero su mente estaba dividido.
Las discusiones con Carlos sobre su enfoque innovador y la voz de su rival insistiendo en la tradición lo llevaba a cuestionar su propio instinto. Finalmente, una mañana, mientras trabajaba en la colmena, sintió como la energía de sus abejas lo envolvía. Cada zumbido era un eco de sus propios pensamientos. La naturaleza nunca había sido limitante, siempre había sido un espacio de aprendizaje. Esa epifanía lo llevó a reflexionar sobre su historia personal y cómo había dejado que las dudas moldearan sus decisiones. No puedo dejar que la inseguridad me paralice, se dijo a sí mismo, y aquella afirmación resonó más fuerte que nunca. A unas horas de la feria, Juan se miró al espejo. La figura reflejada le devolvía una mezcla de inquietud y determinación. Era el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido. Con la mente clara y el corazón palpitante, revisó una última vez su presentación. Sin embargo, la proximidad del evento también trajo consigo una revelación inquietante. ¿Y si el rival encuentra debilidades que no sabía que tenía? La inquietud lo perseguía. La noche antes de la feria, la ansiedad apretaba su pecho. El momento de la verdad está más cerca de lo que parece, reflexionó mientras miraba por la ventana, sintiéndose a la vez preparado y vulnerable. Juan sabía que el día siguiente sería crucial no solo para su negocio, sino para el crecimiento de su propia identidad. Un nuevo reto se cernía en el horizonte, y la pregunta que pulsaba en su mente era clara: ¿estaría a la altura de las circunstancias? La mañana de la feria llegó gris y cargada de un aire de expectación que apenas podía soportar. Juan se despertó antes del amanecer, su mente un torbellino de emociones a medida que repasaba cada detalle de su presentación. La inseguridad era una compañera constante, pero su determinación comenzó a sobreponerse. Sabía que había dedicado innumerables horas a preparar su discurso, a afinar su estrategia y a pulir cada frasco de miel. Sin embargo, la sombra de su rival seguía acechando. Al llegar al lugar del evento, el bullicio de la feria le impactó. Los aromas, los colores y los rostros de las personas generaban una energía contagiosa, pero también le recordaban lo que tenía en juego. Sus manos sudaban mientras mostraba su miel artesanal, lineal y brillante en los frascos. Cada etiqueta, cada palabra elegida con cuidado, formaba parte de su narrativa, y, sin embargo, se sentía un impostor ante la multitud. Mientras se preparaba para presentar su producto, observó a su rival en una esquina. Su competencia estaba rodeada de un aura que combinaba confianza y autoridad. Se erguía en medio de su estante como un roble en un campo de flores, y eso hizo tambalear la base de autoconfianza que Juan había construido. Cuanto más lo miraba, más se cuestionaba su valor. ¿Qué tengo que ofrecer que él no tenga?, pensó. De repente, una voz interrumpió sus pensamientos. Era Carlos, quien al acercarse parecía percibir su ansiedad. Juan, recuerda por qué estás aquí. No es solo sobre miel, se trata de tu historia, de la conexión que puedes crear con la gente. Ellos quieren saber de ti, le recordó Carlos con firmeza. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría en la cara. Todo lo que había ensayado era un medio para expresar su autenticidad. Finalmente, llegó el momento. Juan tomó una respiración profunda y se dirigió al micrófono. Con el ruido a su alrededor desvaneciéndose, se centró en las voces de sus abejas, en el zumbido que había sentido en la colmena muchos días atrás. Comenzó a contar su historia, la herencia familiar que llevaba en la sangre, el trabajo arduo y los sueños de un futuro diferente. Las palabras brotaban de él como si siempre hubieran estado ahí. Juan notó cómo los rostros de la audiencia se iluminaban, podía sentir cómo su mensaje calaba hondo. La conexión que estaba creando era palpable, su vulnerabilidad se convertía en fuerza. Pero mientras se adentraba en la narración, no pudo evitar escuchar el murmullado de la competencia. Es solo una moda, no es sostenible, los tiempos han cambiado, no puedes seguir siendo un soñador. Surge el temor de que su vulnerabilidad podría ser malinterpretada como debilidad. Las dudas comenzaron a agolparse nuevamente en su mente. Este era el desafío que había anticipado. No solo se trataba de la calidad de su miel, sino de la autenticidad de su voz. ¿Sería suficiente su historia para abrir camino en el mercado? Al finalizar su presentación, recibió aplausos y sonrisas, pero una parte de él seguía inquieta. Mientras los compradores comenzaban a acercarse a su stand, sintió que todo estaba en juego. La adrenalina le corría por las venas, y una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentirse optimista, escuchó a su rival acercarse. No te engañes, chico, no hay mercado para tus cuentos de hadas, dijo con una sonrisa desafiante. En ese momento, una nueva determinación emergió en Juan.
Era el momento de reafirmarse, de no ceder a las dudas ajenas. La confrontación era inevitable, pero ahora estaba listo para enfrentarla. Mientras su rival se alejaba, la verdad le golpeó. El desafío más grande no era él, sino el temor que siempre había albergado en su interior. Pese a su nueva resolución, algo en su interior sabía que esto apenas comenzaba. La lucha por establecerse en el mundo de la apicultura era solo la punta del iceberg. Juan se dio cuenta de que el verdadero reto no reside solo en ser reconocido, sino en mantener su propia autenticidad en un entorno hostil. Con la mente intrigada, se preguntó, ¿qué pasaría si, al final, todo se decidiera por la conexión más que por el producto? La curiosidad se apoderó de él, y mientras los primeros clientes comenzaban a disfrutar de su miel, una nueva pregunta emergió en su mente: ¿estaría preparado para la adversidad que vendría, no solo de la competencia sino de su propia inseguridad? La respuesta la encontraría en el próximo paso que daría. La feria continuaba vibrante a su alrededor, pero Juan sentía que su mundo interior había cambiado. No podía permitirse dejar que el escepticismo de su rival lo afectara. Se concentró en los recién llegados a su stand. Cada sonrisa, cada comentario positivo, alimentaba su confianza recién descubierta. Sin embargo, el eco de las palabras de su oponente resonaba en su mente. Es solo una moda. La idea se nublaba sobre él, como una sombra que amenazaba con tragárselo. Se sintió atrapado en un círculo vicioso. La recepción positiva de la gente contrastaba con esa inquietud creciente que lo limitaba. ¿Qué pasaría si, tras este éxito momentáneo, la realidad volvía a darle la espalda? Decidido a deshacer esos pensamientos, comenzó a interactuar con sus clientes. Preguntaba sobre sus preferencias, sus expectativas y, en el fondo, deseaba aprender de ellos. Cada conversación se transformó en un pequeño taller de retroalimentación. Notó que muchos de los que probaban su miel sentían un lazo emocional, una conexión, no solo con el producto, sino con su historia, que compartió como un hilo conductor. Había un nicho para él, algo que podría trascender las dudas de su rival. Con cada frasco vendido, una combinación de orgullo y temor se apoderaba de él. Impulsado por una inesperada sensación de pertenencia, decidió que no podría dejarse llevar por la competitividad destructiva de otros. Esa tarde se transformó en un taller de aprendizajes y autoafirmaciones. No solo quería vender miel, quería crear un legado. La apicultura heredada, la pasión infundida, eso era lo que lo diferenciaba. Sin embargo, la competición le seguía pisando los talones. Su rival, que continuaba acechando por el área, dio una vuelta cerca de su stand. Con una sonrisa burlona, se acercó a uno de sus clientes. Esa miel es solo un lujo pasajero, dijo. Nunca podrán sostener este negocio sin un enfoque claro. Juan sintió que el corazón le palpitaba. Las palabras de su competidor eran como cuchillos, precisos y fríos. Tenía que defender lo que había construido. El rostro de su cliente se tornó confuso, y Juan sintió la obligación de actuar. Se interrumpió a sí mismo, conectando con su sinceridad en vez de dejarse llevar por la incertidumbre. La apicultura no se trata solo de vender, sino de cultivar la tierra y las relaciones. Mi miel es un reflejo de sacrificios y amor por lo que hacemos. El silencio lo rodeó, y por un instante, pudo ver el impacto de sus palabras. Mientras esa tensión se cocía, otro cliente interrumpió: nunca he probado algo igual. Tienes un don para esto. Esa afirmación fue como una inyección de adrenalina en su cuerpo. Si bien las palabras de su rival eran veneno, los gestos de apoyo de quienes le habían escuchado eran el antídoto. Fue allí cuando se percató de que las opiniones por sí solas no podían definirlo. Su valor radicaba en la autenticidad y en su capacidad de conectar. El día avanzaba, los pedidos comenzaron a multiplicarse, y con cada uno, su inseguridad se desvanecía un poco más. Pero, justo cuando empezaba a sentir que podría conquistar esta batalla, una nueva inquietud pulsó en su pecho: ¿sería capaz de mantener esta autenticidad en un mercado que podría volverse implacable? Mientras comenzaba a cerrar su stand, sintió la mirada de su rival de nuevo, y comprendió que el verdadero desafío ahora no era solo con él, sino con cada parte de sí mismo que había dudado desde el principio. La verdad se perfilaba ante él. Si deseaba triunfar, tendría que aprender a marcar su propio camino y no dejar que el miedo lo guiara. Así, con la mente todavía agitada, e impulsado por su creciente determinación, se preguntó: ¿cuál sería el siguiente paso que puedo dar para asegurarme de que mi historia perdure? Esa inquietud lo llevaría a un descubrimiento que pondría a prueba cada aspecto de su carácter y pasión. La inquietud lo invadió. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar lo que se avecinaba?
Mientras las luces del evento comenzaban a atenuarse, Juan sintió la presión de los próximos días apoderarse de él. Cada frasco vendido no solo representaba un ingreso, sino una confirmación de su dedicación y esfuerzo. Sin embargo, el espíritu crítico encarnado en su rival continuaba a la sombra, persistiéndolo en la incertidumbre de su próximo movimiento. Ya en su casa, la imagen del Stan lo perseguía. Se sentó en la plena oscuridad de su pequeño estudio, rodeado del aroma familiar de la miel. La calidez que sentía al pensar en el aprecio de sus clientes pronto se opacaba por una inquietante pregunta: ¿cómo podría expandir su negocio mientras mantendría su autenticidad? La voz de su rival, con su cínico "es solo una moda", reverberaba en sus pensamientos como un mantra perturbador. Con la determinación surgiendo, Juan decidió hacer un ejercicio de introspección. Sacó su libreta de apuntes, un refugio de ideas que iba forjando durante sus años en la apicultura. Comenzó a escribir su historia, sus anhelos, sus fortalezas. La escritura le permitía ver cómo cada palabra cobraba vida, moldeando un camino estratégico que podría llevarlo hacia una dirección más clara. Aquella noche se sintió un poco más en control, como si cada idea refleja una chispa de innovación. Al día siguiente, todavía con la adrenalina del evento, se reunió con un amigo de la infancia, Carlos, quien poseía un pequeño negocio de distribución de productos locales. «Siempre he admirado tu pasión por la miel», le dijo Carlos mientras degustaban un frasco de prueba. «Un producto con una historia sólida siempre encuentra su espacio en el mercado». Las palabras de Carlos resonaron profundamente, alimentando en Juan la visión colectiva de un futuro expansivo. Decidido a seguir esa intuición, planearon juntos un nuevo enfoque para su miel. Querían diseñar una pequeña línea de productos, cada uno con su propia narrativa. Se discutiría el impacto ambiental y el proceso de cosecha, dejando claro que se trataba de un esfuerzo sostenible. Las ideas fluyeron, y con cada propuesta, Juan se sentía más conectado con su producto. Se dio cuenta de que había encontrado una estrategia que trascendería las palabras de desánimo de su competidor, dando valor al sentido de comunidad y responsabilidad social alrededor de su miel. Con nueva energía, Juan diseñó etiquetas que reflejaban la esencia de cada frasco. Se le ocurrió la idea de añadir un código QR que dirigiera a una sección en su sitio web, donde contaría la historia detrás de cada cosecha. Tuvo que contactar a un diseñador gráfico, y aunque eso lo inquietaba, sabía que era parte del proceso de crecimiento. De alguna manera, esa idea fusionaba sus temores, que al compartir su historia de manera más amplia, se armaba de valor frente a cualquier crítica que podría venir. En medio de esta transformación, una invitación inesperada llegó a su correo: una exposición de productos artesanales en una ciudad cercana se acercaba, y le ofrecieron un espacio para mostrar su miel. Juan sintió una mezcla de emoción y temor. Era una oportunidad, pero también un gran reto. La posibilidad de exhibir su producto a un público expuesto era atrayente, pero el miedo al juicio lo asediaba. Su mente se debatía entre las oportunidades de conexión y las sombras del escepticismo. Estaba listo para presentarse a un nuevo público y, sobre todo, para desafiar la incredulidad de su rival en un escenario más grande. Esa reflexión se convirtió en un pilar en su toma de decisiones, alimentando su deseo de superarse y construir una narrativa aún más sólida. Mientras consideraba sus opciones, una pregunta habitual surgía en su mente: ¿qué pasaría si el temor a fallar lo paraliza mientras que el deseo de crecer lo impulsa? Quedó en una encrucijada. Con una lucidez renovada, se dio cuenta de que la decisión de participar o no era solo sobre su miel, sino sobre su propio crecimiento personal. Ante el espejo de su vida profesional y emocional, comprendió que lo que estaba en juego era mucho más que un simple producto. Se trataba de su historia, su legado. Así, con un ligero temblor en su voz, pronunció en voz alta una declaración que resonaría en su vida: esta vez, elijo ser el autor de mi propia historia. La determinación surgía en él, un fuego avivándose en la oscuridad. Pronto el eco de una nueva aventura lo aguardaba. Se sentía ansioso por la exposición, pero una sombra aún persiste: ¿lograría transformar ese riesgo en un trampolín hacia sus sueños o se convertiría en un eco de decepción? La respuesta aguardaba en la curva del camino. La decisión estaba tomada. Esa noche, Juan giró en su mente la idea de la exposición, dejándose llevar por su voluntad de innovar. Sacó su libreta de apuntes nuevamente, esta vez con el propósito de trazar un plan específico. Con cada nueva página, la posibilidad de un futuro próspero comenzó a tomar forma clara y concisa. Primero, debía preparar una presentación impactante. Se visualizó en el evento, rodeado de compradores y curiosos, explicando su pasión por la apicultura y la calidad de su miel. Así,
Comenzó a escribir un guión que combinara su historia personal con los detalles técnicos de su producto. La manera en que comunicaba su mensaje influiría directamente en la percepción de su miel. Saqué la emoción y el conocimiento a relucir, pensó, buscó en su memoria los momentos que lo habían llevado hasta allí, desde sus primeros días observando las colmenas con su abuelo hasta las horas en el taller, experimentando con diferentes recetas. Cada anécdota era un ladrillo en la base de su narrativa. Aquellos recuerdos eran su capital emocional, aquel tesoro personal que podría conectar con el público. A medida que delineaba su historia, algo en su interior empezó a cambiar. Comenzó a reconocer que su pasión no solo era una cuestión de producto, era un reflejo de su identidad misma. Este nuevo entendimiento lo llenó de confianza. La autenticidad de su voz podía resonar más allá de la simple venta. De repente, la exposición se transformaba en una oportunidad no solo para vender miel, sino también para compartir su legado. Juan sabía que la presentación tendría que ser visualmente atractiva y profesional. Contactó al diseñador gráfico que había anunciado en su libreta. La idea inicial era sencilla, etiquetas informativas, pero a medida que conversaban surgieron propuestas más audaces. Decidieron crear un diseño que invitara a los clientes a descubrir el mundo que había tras cada frasco. Esto incluía historias sobre las flores específicas de las que provenía la miel, el impacto de la apicultura en el medio ambiente, y por supuesto, su compromiso con prácticas sostenibles. La colaboración se sentía fresca y enriquecedora. Con cada semana que pasaba, la fecha de la exposición se acercaba y la prisa se apoderaba de su rutina. Las noches se convertían en una mezcla de trabajo y autoevaluación, donde las dudas revisitaban su mente. ¿Y si no lograste conectar con las personas? ¿Y si el rival no es el único que opina mal de tu producto? La ansiedad se instaló como una sombra, pero Juan aprendió a canalizar esa energía en preparación. Pero todavía había otra capa de este desafío. Juan comenzó a reflexionar sobre su competencia. Su rival no solo era un obstáculo en el camino, sino un espejo que le devolvía sus propios temores. ¿Por qué te importa su opinión tanto? Se recriminó en momentos de desánimo. Al final, entendió que la única manera de vencer a su competidor era a través de su relato auténtico. En la víspera de la exposición, Juan tuvo una epifanía. En lugar de preocuparse por lo que podría pensar el público o las comparaciones que surgirían, decidió centrar su energía en lo que estaba dispuesto a compartir, su pasión por la miel. Al mirar su frasco de miel, lo vio no como un simple producto, sino como un símbolo de su viaje. Si los demás no lo ven, será su pérdida, se dijo. Una creciente seguridad comenzó a tomar posición en su pecho. Sin embargo, había una última sombra esperando en la penumbra de su mente. El recuerdo de las críticas de su rival aún persistía. Juan sabía que tendría que enfrentar no solo a los críticos anónimos del evento, sino también a aquel que había nutrido sus dudas en los últimos tiempos. Al llegar la mañana de la exposición, un profundo susurro de duda se deslizó por su espalda. Mientras organizaba su stand, notó un eco familiar de sus inseguridades. Pero un nuevo mantra surgió de entre sus pensamientos convulsos. Esta vez, elijo enfrentar mis temores. Esta afirmación era un faro en medio de la tormenta y cada frasco exhibido no solo reflejaba su trabajo, sino también su compromiso con su propio relato. Y mientras esperaba la llegada de los primeros visitantes, se dio cuenta de que se había convertido en el protagonista de su propia historia. Sin embargo, la mente le planteaba una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si, al finalmente enfrentar a su rival, una revelación inesperada lo cambiaría para siempre? La exposición comenzó como un torbellino de emociones, desbordante de actividad y preguntas aún no respondidas. Juan sintió el pulso de la multitud a su alrededor, podía ver la curiosidad en los rostros de los visitantes, pero también la presión de las expectativas. La ansiedad inicial se transformó en un fuego interno que alimentaba su deseo de triunfar. Mientras la gente se acercaba a su stand, Juan respiró hondo y recordó su mantra: estaba aquí para compartir su legado. Las primeras palabras que escribió en su guión emergieron de su corazón: cada gota de miel cuenta una historia. Con su voz firme, comenzó a relatar la historia detrás de su producto, uniendo su experiencia personal con la esencia única de su miel. Las palabras fluyeron, llenando el espacio entre él y su audiencia, creando una conexión genuina. Mientras hablaba, su mirada se desvió de los frascos a los rostros, las reacciones cambiaban. La curiosidad se transformó en admiración, en una especie de respeto tácito hacia su dedicación. Era un reconocimiento, quizás un reflejo del propio viaje de sus oyentes hacia la autenticidad.
sin embargo, la sombra de su rival, ese recordatorio constante de su inseguridad, aún se cernía cerca, un eco persistente en el centro de la sala. El rival de Juan, el conocido y exitoso vendedor de miel, también atraía miradas. Su stand era impresionante, una exhibición que irradiaba profesionalismo. Mientras Juan se esforzaba por encarnar la autenticidad, el rival estaba allí, réplica de lo que él había desechado, las estrategias de ventas tradicionales que priorizaban la apariencia en detrimento de la esencia. A medida que la mañana avanzaba, Juan sintió una mezcla de temor y desafío. Es solo la apariencia, una fachada brillante. Lo que importa es el contenido, se repetía, intentando disuadir la voz interior que lo cuestionaba. Aún así, la duda persistía. Cuando vio a un par de visitantes acercarse a su rival y escuchar con embeleso, su mente empezó a formular preguntas inquietantes. ¿Qué tenían que decirle? ¿Eran sus palabras más atractivas que las suyas? ¿Acaso su historia no resonaba lo suficiente? Pero entonces, justo cuando la ansiedad comenzaba a tomar el control, Juan se armó de valor. Decidió que no podía permitir que comparaciones externas definirán su valor. En un instante de claridad, comprendió que su historia, la de su familia y su pasión, era única. Fue entonces cuando vio a un niño en la primera fila, observándolo con ojos atentos y llenos de admiración. Juan comprendió que su misión no era competir, sino conectar. Ese momento de revelación le permitió reestructurar su enfoque. La historia personal de la miel, el impacto ambiental positivo que su apicultura generaba, se convirtieron en pruebas tangibles de su esfuerzo genuino. Él no solo estaba vendiendo, estaba compartiendo un legado, un camino de conciencia hacia el cuidado del planeta. Con cada palabra, su energía se renovaba, y en lugar de mantenerse al margen de su rival, lo vio como parte del paisaje. Una oportunidad para aprender, no solo para competir. Poco a poco, Juan se sintió más seguro. La conversación se intensificaba, sus visitantes se quedaban, y la conexión humano a humano se fortificaba. Sin embargo, cuando finalmente y casi sin querer, dirigió su mirada hacia el rival, y éste lo observó con una mueca de burla. La confianza que había construido durante horas se tambaleó. En ese instante, una pregunta nueva surgió en su mente, más inquietante que antes: ¿la autenticidad se puede vender, o se puede comprar un valor real en este mundo superficial? Era una tensión que lo mantenía alerta, como un juego de ajedrez que podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podría su pasión realmente triunfar sobre el brillo artificial de su competidor? Con el corazón acelerado y la mente en pie de guerra, supo que su próximo movimiento definiría no solo la exposición, sino su propia evolución profesional y personal. Las palabras de su historia resonaban, pero aún violaba en la sombra de la incertidumbre. ¿Estaba listo para enfrentarse a ese reto de manera definitiva? El día de la exposición se había transformado en un verdadero hito en la vida de Juan. Los frascos de miel estaban alineados, cada uno con su etiqueta que reflejaba su esfuerzo y autenticidad. Pero más allá de los colores vibrantes y los aromas dulces, estaba en juego mucho más: su identidad. Al final de la jornada, Juan había garantizado un espacio en la mente y el corazón de su público. Las horas pasaron en un torbellino de conexión, pero la verdadera prueba llegó cuando su rival se acercó, dispuesto a desafiarlo una vez más. ¿Sigues pensando que la historia te salvará? Las tendencias cambian rápido, muchacho, dijo con un tono sardónico que resonó en la mente de Juan. Sin embargo, esta vez Juan no se dejó llevar por la inseguridad. Recordó todo lo que había aprendido en su viaje, desde enfrentar a la serpiente en el bosque hasta rescatar a Luna con valía y unión familiar. Así se plantó firme frente a su competidor, sabiendo que su autenticidad era inquebrantable. Mis clientes buscan algo más que un producto. Buscan conexión, impacto. Mi miel cuenta una historia, un legado de esfuerzo y amor por la naturaleza, y eso es lo que perdurará, expresó, sintiendo cómo su voz resonaba en la sala. A medida que hablaba, vio cómo los rostros de la audiencia brillaban con interés genuino. Sus palabras se convirtieron en un eco, llenando el espacio con la fuerza de su sinceridad. No era un simple vendedor, era un narrador de su propia vida. La luz de la verdad iluminó aún más su camino, y por primera vez, el temor al juicio comenzó a desvanecerse. La asistencia aumentaba, y Juan se dio cuenta de que no había que temer la competencia, sino aprovecharla como una oportunidad de aprendizaje. En lugar de ver a su rival como una amenaza, comenzó a percibirlo como la chispa que lo había impulsado a ser mejor.
Esa transformación en su percepción era un logro personal invaluable. Esta experiencia le había enseñado que los retos son prismas a través de los cuales pueden reflejarse nuevas posibilidades. Al finalizar el día, Juan miró los frascos vacíos que antes habían estado llenos. Había vendido más de lo que había esperado, pero más importante aún, había cultivado relaciones. La satisfacción en los rostros de sus clientes, la emoción en sus palabras, le confirmaba que había logrado lo que quería, no solo vender miel, sino compartir su historia. Al llegar a casa esa noche con la mente acelerada, se encontró reflexionando sobre el día. La imagen de su padre, don Salvador, surgió en sus pensamientos. Soy un hombre de mi estirpe, pensó con confianza. Había enfrentado sus miedos, había vencido sus dudas, y en ese proceso, se había convertido en un líder para su propia familia y su comunidad. El siguiente día, con el alba despertando sobre la finca, Juan se sintió renovado. Planeó no solo en expandir su negocio, sino en transmitir su filosofía a otros jóvenes que quisieran emprender. Quería crear un espacio donde la autenticidad y el amor por la naturaleza fueran pilares fundamentales. La creación de una plataforma en línea para compartir su experiencia con futuros apicultores se convirtió en su siguiente objetivo. Sabía que cada historia contada, cada anécdota compartida, podría inspirar a otros. Con el espíritu de unidad que don Salvador había inculcado en él, estaba listo para llevar su mensaje más allá de los límites de la finca. Juan había alcanzado su meta, no solo había rescatado a Luna y comprobado su valor, sino que se había redefinido. Era un hombre enfocado en su legado y en el impacto positivo que quería dejar en el mundo. Con un futuro brillante ante él, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, porque en su corazón latía la convicción de que ser auténtico y valiente siempre ganaría. Esta historia es un testamento de que cada uno de nosotros tiene una miel por compartir, así que no olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.